como se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y esto significa que si una vez que se ha pronunciado el pueblo, toca acatar precisamente esa decisión. Y creo que el ejercicio democrático de haber consultado al pueblo sobre si se quiere modificar a la Constitución o sobre si se mantiene el texto constitucional es supremamente valioso. No hemos asimilado la importancia que hemos dado respecto a legitimar el texto constitucional de esta manera. Así que yo sí creo que más allá de los resultados, fue supremamente importante que el pueblo se pronuncie sobre la Constitución, sobre la permanencia de la Constitución. En este caso, pues fue el voto mayoritario, precisamente este. No se aprobó el cambio constitucional, con lo cual también se da un mensaje al gobierno. El mensaje al gobierno es precisamente que es momento de gobernar y es el momento de tomar los correctivos que fueren del caso, pues si es que pues tienen que hacérselo. ¿Requerían realmente pasar por un referéndum y consulta popular estas preguntas del presidente? Porque se ha dicho por parte de algunos analistas que pues podían haber pasado por la Asamblea Nacional, considerando también, doctora, que pues el gobierno tiene apoyo y mayoría en el legislativo. ¿No era esa quizás la mejor vía o podía tomar esto mucho tiempo? Es que en realidad, si lo que se pretendía es una reforma profunda, no había otra vía sino la de la Asamblea Constituyente. ¿Y esto por qué? Porque algunos, aunque efectivamente señalan que quitarle competencias o incluso eliminar el Consejo de Participación Ciudadana podría haberse realizado a través de una reforma parcial, igual todos estos pronunciamientos requerían un pronunciamiento del pueblo. Y luego, si usted suma todo lo que, al menos desde mi punto de vista, debía ser cambiado de la Constitución, hubiese sido un referéndum supremamente confuso, entrampado, que tal vez no hubiese dado resultado. Entonces, en realidad, si lo que se quería es reescribir la Constitución, como era la propuesta del gobierno, no había otra vía sino la Asamblea Constituyente. Tal vez el momento no fue el adecuado, tal vez en realidad lo que sí debía haber ocurrido es que esta propuesta de Asamblea Constituyente sea convocada una vez que el presidente se posesionó el 24 de mayo. Pero también cierto es que todos somos generales después de la batalla y entonces eventualmente las circunstancias se dan como se dan. Es un pronunciamiento del pueblo, el pueblo mayoritariamente lo decidió que no quiere cambiar de constitución, es un mensaje importante, potente, y además también con eso lo que obliga al gobierno es a tomar esas medidas para tratar de sintonizar con estas necesidades del pueblo. Doctora, después de esta derrota, vamos de lleno ahora sí al tema, luego de este contexto. Después de esta derrota del presidente en el referéndum y consulta popular, el gobierno anunció varios cambios en el gabinete ministerial, algunos de ellos claves, como el tema del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, a la vocera de Carondelet también. Estos cambios, pero que también había más que cambios, una rotación de personal es lo que se analizaba. En lugar de reflejar quizás un cambio de estrategia, los movimientos ministeriales han sido vistos como un reciclaje por parte del gobierno que quizás no están satisfaciendo el tema de las necesidades que tiene la ciudadanía y que pues le dio a conocer a través de su respuesta en este referéndum y consulta popular. ¿Cómo se analiza también esto? Bueno, creo que es una de las muestras del presidente que quiere tomar los correctivos. Hay una crisis de gabinete, se han evaluado ministros, han salido, como usted bien lo señala, algunos, otros han ocupado otras carteras. Esto da cuenta de que tal vez sí hay un mensaje potente que la ciudadanía envió al presidente y el presidente lo está corrigiendo. Lo que se espera es precisamente que más allá de los nombres ya se ejecuten estas políticas públicas que él también las enarboló en la campaña, es decir, la salud, la educación, la seguridad. Tienen que ya dar resultados y si bien habrán temas de los cuales los resultados son más difíciles de alcanzar por por lo complicada que se encuentra la situación, pensemos en el caso de seguridad, también es cierto que hay otros espacios en los que sí pudiese demostrar ya esa ejecución, como en el caso de la salud, con con la provisión de medicinas, que el sistema esté funcionando.
Entonces, yo sí creo que hay una gran oportunidad. También es cierto que el presidente Noboa es un presidente fuerte, que precisamente por eso tal vez también se está tomando el tiempo para poder responder de manera adecuada a todo lo que está ocurriendo, tal vez presentar un plan integral, que es lo que los ciudadanos esperamos a propósito de estos resultados. ¿Qué lectura le deja a usted este remesón del gabinete? ¿Es lo primero que debía hacer el presidente de la República o de pronto se pudo haber esperado un poco más para hacer estos cambios? No, yo creo que era necesario, yo creo que era necesario. Además, creo que desde el ámbito legal es importante que se tomen los correctivos necesarios. Muchos errores, muchas peleas se han dado precisamente por tal vez esa expectativa muy alta de desprecio al ordenamiento jurídico y posiblemente sí que es necesario tomar esas medidas necesarias. Ahora también sería importante conocer, doctora, su análisis de qué tan acertadas han sido las decisiones, como que María José Pinto, vicepresidenta de la República, sea asignada o esté encargada del Ministerio de Salud, o por ejemplo, la designación que se dio con el radiodifusor Álvaro Rosero para el Ministerio de Gobierno, y después de 2 días antes de que asuma incluso el cargo, pues le dicen, desiste de esta designación debido también a todos estos comentarios que se generaron en redes sociales. A ver, yo ahí creo que hay que ver el panorama global. Si usted me pregunta, creo que la designación de Natalie Murillo es una muy buena designación. Es una mujer que ha estado en política, es una mujer que ha transitado por la política y que puede llevar esa mirada también distinta al Ministerio de Gobierno. Me parece que esto puede ser bastante interesante a puertas también de tender puentes, de trabajar con la Asamblea. Ella, al haber sido asambleísta, pues tiene un bagaje y un conocimiento importante. A día de hoy, ya sin la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, el Parlamento, se convierte en medular el momento en el que pueda concretar ya el plan de gobierno el presidente Noboa. Así que me parece que esto es interesante. Respecto al señor Rosero, me parece a mí que efectivamente ahí tal vez había que hacer un trabajo un poquito más riguroso desde la presidencia y verificar si él podía o no ser funcionario público. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esto también forma parte de la observancia al ordenamiento jurídico. Esto también forma parte de conocer que las autoridades del Estado saben cómo se maneja el Estado y cómo debería manejárselo. Entonces, también me parece que por ahí se cometió tal vez este error. Yo no conozco al señor Rosero, no conozco mucho de su vida pública, pero digo, efectivamente, si tenía el impedimento, pues era algo que lo debía haber visto inclusive antes de lanzar el nombre al público. Yo creo que que la señora vicepresidenta puede hacer un gran trabajo en salud. Me parece a mí que también es una joven, una persona que tiene una gran vocación por el trabajo y creo que eso es lo que se necesita como en primer lugar en una cartera tan delicada. Efectivamente, el conocimiento también de cómo se maneja el ministerio, pero para eso se pueden contratar los tecnócratas necesarios, siempre que exista una persona a la cabeza honrada con esta visión de tratar de sacar adelante este espacio tan importante, pero también tan desconocido que se lo ha dejado para la salud. Pero era oportuno estos cambios, tanto hablo del tema del sistema de salud, doctora, en el tema, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Consejo Directivo del IES, considerando el tema de esta emergencia y esta crisis que atraviesa el sistema en este momento. Es una respuesta difícil, es una respuesta difícil, Jennifer, porque efectivamente en crisis a veces uno se pregunta, ¿es mejor cambiar o mantener a una persona que ya estaba al frente y que sabía cómo iba el tema? Pero hay un plus con la vicepresidenta que tal vez nadie lo está tomando en consideración, y es que la vicepresidenta es una funcionaria electa popularmente, con lo cual, pues efectivamente su permanencia en el cargo, si bien dependerá el encargo de salud del presidente, su permanencia en la vicepresidencia no depende necesariamente del presidente de la República. Y esto le da una estabilidad que tal vez no la tenían otros funcionarios. A mí me parece que puede ser una movida muy inteligente
Si la señora vicepresidenta sí lo aceptó, es porque ya considera que puede hacerlo, quiere hacerlo, y yo creo que debemos tener una expectativa favorable respecto del desarrollo de lo que ella pueda lograr. Pero es oportuno, doctora, llamémosle reciclaje de funcionarios en el gabinete ministerial. Se pasa, por ejemplo, Harold Burbano a otra cartera de Estado. Todos estos cambios quizás si son oportunos. Por ejemplo, hablábamos del tema de Rosero. Se le ubica en el Ministerio de Gobierno sin revisar primero y pues luego viene también este remesón. Por ejemplo, creo que la señora Zoraida Rovira, en realidad la ministra de Gobierno ha realizado, la ex ministra de Gobierno realizó un trabajo en campo importantísimo. Y tal vez esa es la razón por la que ella vuelve a desarrollo, al ministerio en el que ella inicialmente estuvo y en el que tuvo un gran despliegue de trabajo en campo. Me parece a mí que por ahí puede ir ese análisis. En el caso del señor Burbano, es un abogado, o que seguramente conoce también de derecho laboral y puede tener un desempeño interesante. Tal vez sí, habría que buscar también fuera personas que puedan tender puentes. A mí me parece, por ejemplo, totalmente acertada la nominación del actual ministro de Agricultura, un cuencano que sabe de agricultura, que sabe de economía, que ya trabajó con el presidente. Puede ser interesante. Es decir, creo que debemos mirar esto con esa alta expectativa. Tal vez yo estoy siendo muy positiva, pero tenemos que mirar esto con alta expectativa para el bien del país. Al final del día, insisto, y esto es súper importante, si le va bien al gobierno, le va bien al país. En el Ecuador hemos entendido de una manera bastante perniciosa el tema de la oposición. La oposición es buena cuando nos permite caminar, no cuando nos entrampamos. Y la oposición puede darse por fuera o por dentro del mismo gobierno. Entonces hay que buscar esos canales para que se pueda salir de ese entrampamiento posiblemente y tomar los correctivos que fuesen del caso. Se ha dicho que el tema de los resultados del referéndum y consulta popular no era un rechazo al plan de gobierno del presidente Daniel Noboa, sino más bien al tema de las preguntas del referéndum y consulta popular. Esto se ha dicho por parte de quienes estaban a favor del sí en el referéndum. Sin embargo, también está la versión de quienes estaban apoyando el no, de que esto es un rechazo y un golpe al presidente de la República. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece que eso puede resultar muy simplista. Y quiero y quiero aquí sí dar un ejemplo de la ciencia política. Vender a un candidato sí es un voto a favor del candidato, porque su imagen es lo que dice, es lo que hace. En el caso de los referendos, mucho se dice en el Ecuador que es un rechazo al presidente, pero es que en realidad pensemos que los referendos son difíciles de digerir. Honestamente, Jennifer y audiencia, ¿quiénes leyeron todas las preguntas? Y no solo las preguntas, sino leyeron además los anexos que implicaban esas preguntas. Es decir, los referendos son difíciles de que sean altamente debatidos por la complejidad que requieren. Muchas personas, y yo como profesora de Derecho Constitucional, muchas personas me habían consultado, bueno, ¿y cómo es esto de las bases? Entonces yo voto que sí, mañana tengo cualquier base. Y entonces no había una explicación, por ejemplo, de lo que implicaba la pregunta uno, que era eliminar una prohibición en la Constitución, pero esto no significa que mañana íbamos a tener bases, sino que posiblemente se pueda negociar, pero esa negociación tampoco es que resultaba o tenía efectos inmediatos porque se requería la aprobación de la Asamblea. Entonces, fíjese usted cómo, por ejemplo, esta pregunta era bastante compleja desde el punto ya de la ejecución, ¿sí? En el caso de la Asamblea Constituyente, muchos me preguntaban, me decían, bueno, si votamos por la Constituyente, entonces ya no tenemos Congreso. Y la respuesta era no, efectivamente la Asamblea Constituyente no está dirigida a gobernar, sino está dirigida a reescribir un borrador de constitución. Entonces, todos estos temas no se digieren, no se debaten oportunamente. Inclusive, fíjese usted, Jennifer, que el informe de la OEA emitido en esta semana acerca del proceso electoral, señaló algunas deficiencias comunicacionales que tuvo el proceso, como por ejemplo una campaña tan corta. Fueron 13 días de campaña, de los cuales, recuerde usted, dos o tres fueron feriado.
Con lo cual, entonces, también esto no permite tener un debate fuerte, no permite tener ese debate robusto en sociedad, no permite que podamos debatir democráticamente, deliberar sobre lo bueno o lo malo. Y muchos se llevaron, pues, básicamente por estas corazonadas y no hubo ese debate. Entonces, me parece a mí que por ahí hay que hacer una lectura más profunda de qué efectivamente o cómo se traduce efectivamente. El contexto también político, recuerde usted que salíamos de un paro. Entonces, todo esto tiene que ser pensado también en esa clave de analizar sesudamente los resultados. Yo no me lanzaría a decir es un rechazo al presidente, es un rechazo a las preguntas. Creo que para esto los politólogos deben darnos una respuesta más detallada sobre qué efectivamente ocurrió. Ya para finalizar la entrevista, doctora, a consultarle cuál es ese camino que debería tomar entonces el gobierno también ya luego de este referéndum y consulta popular y los resultados que se han tenido para recuperar también la confianza de estas personas que en su mayoría votaron por el no. Ejecutar la política pública social. Creo que ese es uno de los puntos supremamente importantes que hay que hacerlo. Hay que ejecutar esa política pública social, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista jurídico, sí hay herramientas que pueden ser utilizadas. Fíjese usted que, por ejemplo, se pueden seguir suscribiendo estos convenios de cooperación con estos países amigos, con estos países aliados, habida cuenta de que, por ejemplo, la Corte Constitucional ya permitió la suscripción de estos tratados en 3 ocasiones para la cooperación militar con Estados Unidos. Ahí tiene usted una vía, poder continuar, que tal vez es un poco más larga, más entrampada, pero hay una vía que hay que tomarla. Por otro lado, desde el punto de vista de la estructura, seguir pensando en esa depuración, también con la cooperación de la Corte Constitucional para que se emitan los dictámenes a tiempo, porque también esto en gran medida obedece a los tiempos que vaya a tomarse la Corte para dictaminar una enmienda, una reforma, luego también la Asamblea. Entonces, efectivamente, creo que por ahí hay que tender puentes a la ciudadanía, hay que tender puentes con las otras instituciones del Estado y tomarse en serio la política pública social.